Hola, soy Tania Torren, estudiante del profesorado en Lengua y Literatura, y hoy les voy a explicar cómo influye la pubertad en el autoestima de los adolescentes. Les voy a estar leyendo lo que dice la compu porque se ve al revés. Dice el desarrollo físico y sus efectos psicológicos en la adolescencia, que es el capítulo que me tocó a mí. Y bueno, comenzando con la definición de pubertad, es el proceso de cambios biológicos cuyo comienzo marca el inicio de la adolescencia. Estos cambios no se producen en todos al mismo tiempo, influye un poco de lo que heredamos y también las condiciones ambientales en las que vivimos, pero se produce aproximadamente entre los 11 y 16 años. Estos cambios son el estirón, el tamaño y forma corporal, la composición corporal y funciones fisiológicas y el rendimiento físico. El estirón se produce antes en las mujeres, aproximadamente hacia los 11 años, y en los hombres se produce aproximadamente hacia los 13 años. Sin embargo, en las mujeres también termina antes, termina a los 16 y en los hombres a los 18. Aunque la estatura adulta termina a los 21 años. El tamaño y forma corporal. Las mujeres en un inicio tienen mayor estatura y mayor peso que los hombres, por lo que comienzan la pubertad antes. Sin embargo, los hombres las alcanzan y superan rápidamente. En los hombres crecen los hombros más que sus caderas, a diferencia de las mujeres. Y también se producen cambios en la cara, como por ejemplo el crecimiento de la nariz, de la frente, de la mandíbula. Crecen también los órganos internos como el corazón y los pulmones, y esto influye también en el desempeño físico y deportivo de los adolescentes. La composición corporal y funciones fisiológicas. En las mujeres el peso en grasa es mayor que el de los hombres. Cuando comienzan la pubertad, aumenta mucho su peso en grasa. En los hombres al contrario, en los hombres disminuye su peso en grasa, pero sí aumenta su peso en músculo, incluso triplicando o quintuplicando su cantidad de músculo. También hay un cambio en las glándulas sudoríparas, lo que puede producir en algunos adolescentes, no en todos, pero sí en algunos, el acné. Y bueno, todo esto influye en su rendimiento físico, aumentando su fuerza y su rendimiento motor. Bueno, en el desarrollo sexual. El desarrollo de los órganos genitales en el chico, testículos y pene, y los senos en las chicas, y el vello pubiano en ambos sexos. Estos son los cambios principales del desarrollo sexual de los hombres y mujeres. En las mujeres también se produce los botones mamarios. Y bueno, la menarquia es la primera menstruación y aparece cuando se tiene suficiente peso para acometer los cambios hormonales que requiere la menstruación. Por eso en los países desarrollados la menarquia comienza antes y en los países subdesarrollados comienza después, porque influye muchísimo la alimentación. Y bueno, también por eso en mujeres anoréxicas, las mujeres anoréxicas no tienen menstruación porque, bueno, tienen que estar bien alimentadas para que se produzca. Bueno,
el impacto psicológico de los cambios puberales. Todos estos cambios que vimos influyen muchísimo en el autoestima de los adolescentes. Por lo tanto, pasan mayor cantidad de horas en el espejo, no les gusta sacarse fotos o sienten que se sacan muchísimas fotos pero que ninguna les favorece. Se tapan la cara, se tapan el cuerpo. Y en casos extremos, todo esto puede llevar a enfermedades mentales. Estas enfermedades son la obesidad, la anorexia nerviosa, la bulimia, que son trastornos de la nutrición. La obesidad se produce porque quizás ven en la comida una salida a todas esas emociones negativas. La anorexia nerviosa se produce por la baja autoestima y en un 90-95% de los casos se produce en las mujeres. La anorexia, todos estos trastornos de la nutrición no se producen solo en la adolescencia, se pueden producir en otras edades, pero sí es verdad que se produce mayormente en la adolescencia, por todos los cambios que nos trae la pubertad. Entonces, esta baja autoestima puede llevar al ayuno, al vómito o uso de laxantes. En la bulimia lo que es los atracones y después la culpa por esos atracones. Entonces ahí se produce el vómito y el uso de laxantes. Un cortometraje que a mí me gustó mucho se llama Roberto y es la historia de una chica con anorexia. Y a mí lo que me gusta de este cortometraje es que Roberto la intenta de alguna forma ayudar. Y eso siento que es muy importante, el hecho de ayudar y de no juzgar a las personas que están pasando por estas cosas, porque al fin y al cabo es una enfermedad mental, no es un capricho. Entonces me parece que hay que ayudar, hay que contener y hay que tener paciencia. Y con respecto a las entrevistas, este capítulo lo vi más relacionado con la entrevista que me hice a mí misma, porque yo sí sentí y recuerdo haber sentido todos estos cambios en mi autoestima al comienzo de mi adolescencia. Esto de pasarme horas frente al espejo, de que no me gustaba sacarme fotos o me sacaba y las borraba, de compararme con el resto, incluso con amigas. Entonces sí lo vi más reflejado en la entrevista que me hice a mí misma. Y la conclusión a la que llegué es que estos cambios, si bien yo en su momento sentía que nadie me entendía, hoy en día puedo comprender que sí, porque a todos nos interpela en mayor o menor medida todos los cambios de la pubertad. Entonces creo que como adultos lo que tenemos que hacer es tener paciencia con los adolescentes, no tratarlos de tontos, de pavos, como se dice, la edad del pavo, porque estos cambios no es fácil llevarlos. Entonces, también ayudarlos con información, que sepan que hay alguien que los entiende. Y nada, eso, charlar mucho también. Así que, eso, muchas gracias por escuchar. Espero haberme explicado bien y nada.